Hola, soy Héctor Aponte Alequín de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y en esta ocasión ofrezco un taller para la Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, a cuyas profesoras de español les envío un enorme abrazo junto con agradecimiento por haberme invitado a su celebración de la Semana de la Lengua 2021. Dije profesoras y ustedes tienen profesores varones también, porque en la Escuela de Comunicación tenemos una política de inclusión y diversidad, de modo que usamos el género femenino con valor inclusivo. De modo que cuando diga nosotras, todas, etcétera, nos incluimos todos los géneros. ¿Para qué estoy aquí con ustedes? Para hablar sobre este tema, qué es la lingüística y para qué nos sirve. Antes de conversar, te voy a pedir que escuches el video que menciono en la laminilla, El acento andaluz en Madrid. Si no puedes acceder al enlace, habla con la profesora Wanda de Jesús, escríbele y ella te va a enviar el enlace para que accedas al video, lo escuches. Fíjate que escribí escucha este video, aunque los videos también se ven. Ten presente que te estoy diciendo indirectamente que tienes que escuchar bien lo que Quiquillo te va a relatar. Hago la advertencia de que puede ser que encuentres palabras soeces. Hay 3 que menciona el sujeto del video. Valido tu madurez para que no te ofendas, o si te ofendes, que por favor entiendas que la selección del video responde a fines académicos y educativos, que está en un registro informal y que por favor excuses el uso de esas 3 palabritas que no le hacen daño a nadie, sino que forman parte de la expresión de Quiquillo. ¿Estamos? Chévere. Ya escuchaste el video, ¿verdad? Bueno, pues te habrás dado cuenta que Quiquillo a veces habla como nosotros, como los puertorriqueños, y en ocasiones lo que le sucede a él, con la manera en que lo juzgan, por la manera en que habla, por la forma en que habla, es similar a lo que nos sucede a nosotros cuando conversamos con otros hablantes del español. No sé cuál sea su experiencia, pero esa es la que yo he tenido. Bueno, ¿por qué sucede esa situación? Una de las explicaciones es la hipótesis andalucista, y estoy mirando hacia abajo porque estoy buscando un colorcito que resalte en el mapa. Andalucía es esta parte que estoy marcando ahora en violeta, la luz, el sur de España, y según la hipótesis andalucista, la manera en que hablan las personas de esa región o que tienen trasfondo sociocultural de esa región de España es muy similar a la variedad del español de los hablantes de Canarias y del Caribe hispano. Por lo tanto, hay semejanzas en cómo nos expresamos y hay semejanzas en las experiencias que vivimos debido a la manera en que nos expresamos. Esos son los 2 criterios por los que yo escogí este video para conversar sobre lingüística. Nos damos cuenta de esos 2 elementos. Lo que le sucede a Quiquillo puede ser que nos haya pasado a nosotros. A mí me ha pasado cuando he ido a conferencias sobre lingüística o sobre periodismo o sobre enseñanza del español, y cuando presento las conferencias yo uso el registro formal y soy un poquito más cuidadoso con la selección y la pronunciación de las palabras, mucho más de lo que soy en este video, que este video es semiformal. Sin embargo, cuando comparto con mis amistades que son estudiosos del español o periodistas, etcétera, de otros países latinoamericanos o de Estados Unidos, cuando comparto con ellos fuera de las conferencias, en los restaurantes o en conversaciones, pues sí he vivido situaciones similares con las de Quiquillo debido a mi español puertorriqueño. De modo que esos son los criterios por los que escogí este video. Ahora bien, nosotros nos damos cuenta que tenemos similitudes. ¿Cómo podemos descifrar esas similitudes o cómo podemos hacerlas más específicas para poder conversar sobre ellas? Lo hacemos a través del conocimiento lingüístico. Con solamente darte cuenta de que Quiquillo y nosotros nos parecemos debido al lenguaje, ya hiciste una observación lingüística, ya eso te hace lingüista, o un poquito lingüista. Ahora, cuando adquieres metodología de la lingüística, entonces es porque acudes a la ciencia que descifra los patrones
con los que se genera y se usa el lenguaje humano. Esta es una definición de García y Fumero. Por lo tanto, la lingüística, como tú hiciste, observa cómo el lenguaje funciona. Lo único que la lingüística le añade un componente que quizás tú no hiciste, pero que no te preocupes porque vas a hacer ahora conmigo de manera panorámica. Y es cómo funciona en un sistema. ¿Cuál es el sistema que está detrás de lo que dice Quiquillo, cómo lo dice, y lo que digo yo, cómo lo digo yo? Y para articular ese sistema, lo divide en 5 niveles. El léxico, la fonética fonología, la morfosintaxis, la semántica y la pragmática. Esta distinción de 5 niveles es la de García Fumero, pero puede ser que haya muchísimas variaciones porque como ciencia lingüística tiene distintas maneras y distintas variedades y subespecialidades que hacen esa categorización de acuerdo con los objetivos de estudio que tengan. Vamos a ver cómo utilizamos esta herramienta para darle mayor formalidad o especificidad a eso que nos dimos cuenta, a que yo me parezco que me hablo como Quiquillo, que hablo como Quiquillo, y que lo que le sucede a él es similar a lo que me sucede a mí como puertorriqueño, como puertorriqueña. Ahora nos vamos a ir haciendo un poquito más lingüistas y vamos a ir desarrollando un poquito más de conocimiento lingüístico que luego en el video vamos a discutir para qué nos sirve. El léxico, ¿qué es el léxico? ¿Cómo son las palabras que usa Quiquillo? Pues si te diste cuenta que él usó la palabra deso, el deso, ese deso que nosotros también usamos es una palabra, es un elemento léxico. También observaste que él usó la frase en plan gente de Asturias. Ese en plan gente de Asturias también es una observación sobre el léxico de Quiquillo, sobre cómo usa las palabras. La fonética fonología, cómo es su pronunciación. Ya un poquito más lingüísticamente podemos establecer que él mantiene algunos rasgos generales del español peninsular, es decir, del español de la península ibérica de España. Él abre el video diciendo buenas gente. Pues y cuando dice buenas, aunque la S la pronuncia bastante similar a nosotros, gente, ese gente es marcadito y se representa con este símbolo del alfabeto fonético. Esto que está entre corchetes es el alfabeto fonético, un alfabeto distinto para ser más fiel a la pronunciación. Buenas gente. Así que esa observación ya te hace un poquito más lingüista desde el punto de vista fonético-fonológico o utilizando o enfocándote en el nivel fonético-fonológico. También nos percatamos de que él dice vocalizar con todas las letras esa misma frase en el minuto 1:6. Él dice algo así, ¿verdad? Vocalizar con todas las letras esa misma frase. Pues cuando él habla de esta manera se parece a nosotros, ¿verdad? Todas las letras. Toa, aquí ocurre lo que en poesía llamaríamos sinalefa. Si no sabes lo que es sinalefa, pregúntaselo a tu profesora o profesor de español. Todas las letras, esa misma frase. AE, ¿verdad? Que hay otra sinalefa en poesía. En fonética, fonología diríamos que simplemente se formó una vinculación de un sonido con el otro y todas las letras. Y en lugar de letras, pues dice letra a esa misma frase, letras de esa misma frase. Esas son observaciones fonéticas fonológicas. Morfosintaxis, cómo organiza las palabras en oraciones, cómo hace preguntas Quiquillo. Cuando Quiquillo hace preguntas, usa el tú. Cuando, ¿cómo tú dices? Igual que nosotros. En lugar de decir cómo dices, él dice cómo tú dices. Igual que los caribeños, que nosotras. Y también dice expresiones como ven acá para acá, que tal vez te diste cuenta que es llamativo porque nosotros no decimos eso, ven acá para acá. Pues aquí hay un fenómeno interesante desde el punto de vista sintáctico. Como lingüistas podemos establecer que acá para acá, pues se repite el acá, pero tiene esa acomodación, uno delante y otro detrás del para. Y el de eso, fíjense que lo repetimos. Pero el de eso, cuando lo vemos aquí, nos estamos fijando en que de eso tiene una forma en que parece una sola palabra, de eso.
y que la preposición se une a la próxima palabra. Esa es una observación de morfología, que es la forma de las palabras y que está aquí dentro de la sintaxis, que es el orden y combinación de las palabras. Versus cuando lo observamos desde el léxico, que desde el punto de vista léxico, lo único que estamos observando por acá es que que tiene esa entrada léxica en su cerebro, que sabe lo que significa un de eso, y que él relata que en Andalucía, en el sur de España, pues su comunidad de habla comparte el conocimiento de lo que es un de eso, versus en Madrid, que a él le sucede que no lo entienden. No utilizan esa palabra como entrada léxica. Así que desde la observación léxica como palabra que puedo usar con significado que entiendo, desde la morfosintaxis como combinación de una preposición y un elemento determinante, en este caso pronominal, en una misma unidad, en un mismo vocablo. Si observamos el discurso de Quiquillo desde el punto de vista de la semántica, tendríamos que contestar qué nos dice, resumir las ideas principales desde el punto de vista literal, que él nos dice literalmente. Y desde la pragmática abordaríamos más profundamente ese discurso para preguntarnos cuál es su intención, para qué lo dice, en qué contexto lo hace y cómo los significados que maneja semánticamente pueden adquirir otras implicaciones sociales, culturales y de otros tipos. Para explicar la pragmática me voy a desviar un poquitito de Quiquillo, voy a hacer una pequeña digresión para presentarles también que la pragmática es el nivel de la lingüística del lenguaje según la lingüística, nivel del lenguaje según la lingüística, que nos permite identificar el registro formal, cómo está usted profesor, versus el informal, mera pai, que es la que. Y también nos permite darnos cuenta cuando esos dos registros se intercalan. ¿Qué sucedería en este ejemplo? Mera pai, ¿cómo está usted? Hay una intercalación de registros. Si yo conozco cuál es el registro formal y cuál es el sistema del registro formal y reconozco que el registro formal incluye la palabra usted y el registro informal incluye expresiones como mera y pai y que es la que, pues sé que cada uno se acomoda a cada distinto registro y podría editar, por ejemplo, esta oración, si estoy haciendo un trabajo de edición, si estoy escribiendo un guión para una obra teatral, pues puedo editar esta oración para que ese personaje, si ese personaje está en un contexto que es informal, pues eliminarle el usted, y si está en un contexto que es formal, pues cambiarle el mera pai. Lo cual nos lleva a lo que vamos a ver ya mismito, a lo que vamos a estudiar ya mismito. ¿Para qué nos sirve el conocimiento lingüístico? Y antes de contestar esa pregunta, pues tenemos que contestar otra. ¿Qué es el conocimiento lingüístico? Pues lo que acabamos de hacer. Nosotros desciframos patrones con los que Quiquillo usa el lenguaje a partir de observación específica en distintos niveles. Así que esa primera impresión de que él habla como nosotros, pues la pudimos debatir encontrando ejemplos específicos a partir de observaciones en distintos niveles. Pues no habla siempre como nosotros porque desde el punto de vista fonético-fonológico dice gente, y nosotros decimos gente. Pero sí hay ocasiones en que sí habla como nosotros porque dice las palabras, las pronunciaciones, igual que nosotros lo hacemos de esa manera. Eso fue un ejemplo desde el punto de vista fonético-fonológico. Ahora podemos explicar mejor en qué consisten nuestras semejanzas y diferencias en la forma de expresarnos. Por lo tanto, derivamos conocimiento lingüístico al hacer observaciones en esos distintos niveles de un discurso que se nos proveyó. ¿Qué vamos a hacer con ese conocimiento lingüístico cuando somos lingüistas? ¿Para qué sirve la lingüística entonces? Y regresamos a la pregunta del título, ¿para qué nos sirve la lingüística? Podríamos conversar durante horas sobre distintas aplicaciones de este conocimiento tan abarcador. Sin embargo, he reducido a 3 usos de la lingüística, los que parten de mi experiencia como lingüista y mi experiencia en mi vida,
porque es lo mejor que sé y de lo que mejor les puedo hablar en tan reducido tiempo que tenemos en este video. ¿Para qué nos sirve la lingüística? Por lo menos a mí, así que voy a usarme a mí como un plural que nos incluye, nos sirve para entender y usar el lenguaje, para entender y desenvolvernos en el mundo y para hacer justicia. Estamos muy abstractos, ¿verdad? No se preocupen que intentaré recoger ejemplos un poquitito más concretos sobre estas tres posibilidades que nos abre la lingüística. La lingüística nos sirve para entender y usar el lenguaje. Claro, como decimos coloquialmente, se cae de la mata. Si es lingüística, es para entender y usar el lenguaje. A mí, por ejemplo, la lingüística me enseñó que el código oral es muy distinto del código escrito, que cuando hablo hay un sistema de interrupciones, me interrumpo a mí mismo como acabo de hacer ahora, hay un sistema de explicaciones que en la escritura no funciona, porque en la escritura tienen que tener una fluidez y una estructura para que el lector recuerde y vaya almacenando información. Esa comprensión de esa diferencia entre el código oral y escrito la logré a través del estudio de la sintaxis, la semántica, el léxico y otros elementos que son herramientas de la lingüística en el código oral y el código escrito. Así que entendí cómo funciona el lenguaje. Por lo tanto, lo voy a usar ese entendimiento aplicando la estrategia de la autointerrupción en la lengua hablada. Cuando enseño, me autointerrumpo y explico algún concepto, pero cuando escribo yo sé que no la voy a utilizar. Esa es una aplicación, un uso del conocimiento lingüístico. Parece sencillo, pero involucra una reflexión y un estudio de la manera en que funciona el lenguaje. Y hago la aclaración de que acabo de dar un ejemplo, no es que se limite solamente a el código oral y el escrito. También la lingüística me enseñó que cuando conocemos los registros y cuando aprendemos nuevas formas de comunicarnos, estamos sumando variedades a las que ya tenemos. Por lo tanto, somos lo suficientemente inteligentes como seres humanos para usar conscientemente esas variedades. Por ejemplo, yo sé que cuando hablo con mis hermanos y mis hermanas, voy a hablar distinto que cuando les hablo a ustedes en este video, pero que la manera de hablar en el video y la manera de hablar con mis hermanos no se sustituyen una a la otra, sino que se suman y yo cambio de una a la otra según con quién hablo. Ese conocimiento también me lo proveyó la lingüística. Así que la lingüística nos enseña que no sustituimos una variedad por otra, sino que sumamos distintas variedades y que en la medida en que conozcamos los sistemas de cada una, podemos cambiar de una a otra de manera más consciente y en ocasiones evitar que no se mezcle una con la otra si eso no es algo que queremos o no es algo que sea provechoso para la comunicación, como en el ejemplo con el que finalizamos hace un ratito, en el que se mezclaba el registro formal e informal. Puede ser que no importe, porque es una conversación con un amigo, pero puede ser que sí sea pertinente si hay una función específica o si estoy escribiendo el guión de una obra para la escuela o para la universidad, pues no sería muy idóneo que se mezclaran los dos registros, pues cómo puedo uniformar el registro de acuerdo con la audiencia, con el conocimiento lingüístico que me provee o con el que investigo las características de cada registro. Así que la lingüística me ha servido para entender y usar el lenguaje. Además, la lingüística nos ha servido para entender y desenvolvernos en el mundo. ¿A qué me refiero con desenvolvernos en el mundo? A que la metodología de la lingüística, la manera de acercarse al mundo de la lingüística nos sirve para entender otras nociones. Veamos este ejemplo rapidito. Las incoloras ideas verdes duermen furiosamente. Esta es una oración que proveyó Chomsky en el 1959. Hay algo que nos salta a la vista. Incoloras versus verdes. Vamos a marcarlo por aquí con el lapicito. Incoloras versus verdes. Este
rojo no significa no significa martirio ni castigo. Este es el rojo gallito de la UPR Río Piedras, el rojo de nuestro logo. Incoloras y verdes, pues o tiene color o no tiene color. Y el hecho de que las ideas duerman, pues es problemático, y dormir furiosamente también es problemático. Sin embargo, como podemos observar, esta oración sí puede aparecer en un poema, por ejemplo, tendría sentido. Pues, ¿qué observamos? Que la sintaxis nos permite jugar con la semántica. Así que esa contradicción de significado de incolora y verde la puedo tener en una oración, puedo jugar con esos significados gracias a que la sintaxis me permitió colocar un artículo, un determinante artículo, un adjetivo, un sustantivo, un adjetivo, un verbo y un adverbio, todos en su sitio, todos con concordancia, incoloras ideas, género femenino, número plural, verdes, duermen. Eso me lo permitió la morfosintaxis, el orden y combinación de las palabras junto con su forma. Logré con ello jugar con la semántica, con el significado de incolor versus verde. Por eso decimos que la lingüística nos ayuda a entender y a desenvolvernos en el mundo, porque nos permite la creatividad lingüística al identificar que el lenguaje se acomoda en lo que conocemos como sintagmas, que son las relaciones, como muestra estas flechas horizontales, versus otro tipo de relación que vamos a observar ahora. Pues ya les dije que la sintaxis permitió que alteráramos, que jugáramos con la semántica, con los significados, y creó unas contradicciones que podríamos utilizar en un poema, un cuento, una novela. Pues ahora la semántica te dice, pues tú me dices que puedo colocar aquí el artículo, el sustantivo, el artículo, el adjetivo, el sustantivo, el adjetivo, el verbo y el adverbio. Pues mira, yo voy a colocar: las sabias mujeres puertorriqueñas argumentan cabalmente. Aquí tenemos incoloras, lo cambié por sabias, ideas por mujeres, verdes por puertorriqueñas, duermen por argumentan y furiosamente por cabalmente. Tengo lo mismo, le dice la semántica le dice a la sintaxis: pues mira, sintaxis, estoy cumpliendo contigo, tengo aquí un determinante artículo, tengo aquí un adjetivo, tengo aquí un sustantivo, tengo aquí el otro adjetivo, tengo aquí un verbo y tengo un adverbio, y ahora tiene sentido semántico con la sintaxis adecuada. Esa noción o esa relación es la de los paradigmas. Pues esta manera de ver el mundo y de entender el lenguaje o de estudiar el lenguaje lo adoptaron otras ciencias como las ciencias sociales y las ciencias, la literatura. Lo que estamos haciendo aquí cuando mencionamos la creatividad, hace un rato mencionamos la sinalefa como ejemplo de la poesía y cómo lo vemos en la fonética, fonología. Pues en la lingüística, pues este ejemplo de creatividad o de lenguaje creativo, pues es gracias a que entendemos cómo funciona el lenguaje y luego creamos con ese lenguaje nuevos funcionamientos del mundo. En este caso, para un poema o para una novela o algún uso figurado del lenguaje. Así que entendemos y nos desenvolvemos con el mundo a partir de cómo se desenvuelve el lenguaje. En el caso de lo que les comentaba, de cómo eso fue en el caso de la literatura. En el caso de las ciencias sociales, pues se ha aplicado que así como observamos la relación horizontal entre una palabra y la otra, como los sintagmas, pues observamos la relación horizontal entre personas que comparten el mismo nivel de poder, versus la relación vertical, que son los paradigmas, en grupos sociales o personas que tienen más poder que otros. Esa noción de dividir el mundo entre las relaciones horizontales y verticales viene de Ferdinand de Saussure, de la lingüística. Ya aquí empleamos más de casi 9 minutos, así que si esto está muy abstracto para ustedes,
ejemplos más concretos en que yo usé la lingüística para entender y usar y desenvolverme en el mundo, pues a mí me ayudó, por ejemplo, como periodista para distinguir que cuando escribimos para radio, escribimos muy distinto de cuando escribimos en prensa escrita o para web, porque en radio pues voy a necesitar oraciones más, como yo les digo, telegráficas, sujeto, verbo, complemento, más al grano, versus en web que podemos tener estructuras más complejas. Ya he hablado demasiado, así que vamos al tercer uso de la lingüística fuera del lenguaje. La lingüística nos sirve también para exigir justicia y ¿saben qué? Decidí que no voy a seguir hablando, así que para entender este uso de la lingüística, específicamente aplicando el conocimiento en semántica y pragmática, las voy a invitar a todas ustedes a que vean este video. La profesora Wanda de Jesús puede enviarles el enlace, que sé que accederlo desde esta pantalla es difícil. No les voy a adelantar de qué trata para que descubran cómo conocer el lenguaje desde el punto de vista de la lingüística contribuye a buscar justicia. En estos libros se encuentran ideas que dialogan con las expuestas en este vídeo. Si te interesa alguno de estos textos, le puedes dar pausa y tomar una captura de imagen para que los consultes. Con esta información finalizamos. Preguntas, comentarios me las pueden enviar al correo electrónico institucional hector.aponte2@upr.edu. No prometo que contestaré el mismo día, pero sí, créame que voy a leer su mensaje e intentaré llegar a usted tan pronto pueda, o llegar a ti. Esa es la persona que he usado a lo largo del video, la segunda persona singular informal, tú, para ti, etcétera. Así que te contestaré tan pronto se me sea posible. Gracias y hasta la próxima.